Bueno, pues nada, aquí estamos. Saludos, bienvenidos a este directo baloncestístico que hemos montado y para eso, bueno, además he dejado un fondo también para los amantes del baloncesto de los 80 y 90 con algunas cantidades míticas detrás, a ver si luego las descubrís. Y bueno, para míticos quienes me acompañan, que la verdad que es un lujo tenerles y disfrutar de su conocimiento del básquet y bueno, debatir un poco desde siempre la admiración a todos los jugadores de los que vamos a hablar. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo, partimos de ello. Pero bueno, es verdad que este documental sobre Michael Jordan, de Last Dance, parece que ha activado un poco el debate de comparación de generaciones, ¿no? Y también con las palabras de Goldman y demás, bueno, contribuimos un poco a eso. No es que este debate no se haya hecho nunca, porque yo creo que todos, también con amigos nuestros de diferentes generaciones, siempre es muy habitual, ¿no? El hecho de comparar unos con otros, si este hubiera jugado en aquel momento, este hubiera jugado ahora, tal. Bueno, a veces es un poco básquet ficción, pero bueno, ¿por qué no somos libres, ¿no? Para hacer el básquet ficción que queramos y analizar a cada uno de los jugadores. Y bueno, yo lo que había planteado es un poco esa comparativa dentro de lo que hablaba Rodman, más de los 80 y también un poco de los 90 y la época de LeBron, personificándolo en lo que, al menos desde mi perspectiva, son los tres jugadores más icónicos, más grandes que ha dado el baloncesto en esas décadas, como son Magic Johnson, Michael Jordan y Larry Bird. Un poco comparando hasta qué punto LeBron pues, podría estar bueno, en ese trío o quizá en ese Dream Team o quizá, bueno, veremos un poco la idea de todos y pues nada, voy a empezar ya a presentar y a saludar, aunque los conocéis de sobra a todos. Piti Hurtado, alias Jerry Krause. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañanas a todos. Alberto, Antonio, Chema, ¿qué tal? Pues un placer que estés aquí acompañándonos. Chema de Lucas, amigo, ¿cómo estás, Chema? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casita como tú y como todos. Como Antonio y como Piti. Os veo bien a los tres. Y mi querido Antonio Sánchez, que hemos estado hace unos días juntos, hicimos el partido de ida y ahora le recibo yo en mi canal, que estuve en el suyo. Exacto, estamos en el partido de vuelta. Tengo que decir que todavía no he visto el documental de Jordan, pero a que Jerry Krause no le recordaba tan de mejorado, ¿eh? La verdad que, no sé, tendré que verlo detenidamente, pero tenía una imagen un poco mejor, ¿eh? Piti, amigo, ¿cómo estás? Crack. Muy bien, aquí estamos, a pasar un buen rato, a hablar de baloncesto y reírnos, claro. Claro, de eso se trata. Bueno, yo había hecho como una especie de pregunta así de entrada, que es una pregunta así muy, ¿cómo decirlo? De un jugador de fútbol al que le encanta el baloncesto de NBA, como sabéis, que es Juan Griezmann, que es el que sacó de la mesa, que quería comer en la mesa de los grandes. Entonces, la pregunta así de entrada era como, ¿puede LeBron comer en la mesa de Jordan, Magic y Larry Bird? Esto lo lanzo de entrada, ya digo que cada uno de nosotros, no es que vayamos a defender la candidatura de cada uno, pero sí vamos a iniciar un poco en profundidad las características de cada uno de los cuatro jugadores. Pero bueno, así de entrada, a modo de introducción, ¿quién quiere ser el primero que conteste si LeBron puede comer en la mesa de esos tres grandes genios del baloncesto? Veo que todo el mundo tiene... voy a empezar yo. Yo creo que sí que puede comer. Que sea mejor que ellos, desde mi punto de vista. Esto es como ver un cuadro. Unos ven una pintura muy alegre, muy bonita, muy verde, muy feliz, no sé. Cada uno lo ve de una forma. No creo que sea mejor que Jordan, que Magic o Bird, pero creo que sí que podría comer en esa mesa. Yo me he hecho aquí los deberes y luego entraremos en detalles en cuanto a los títulos se refiere, que muchas veces este tipo de opiniones vienen también vienen reforzadas, ¿no? Por los títulos, por los anillos, por cada cantidad de MVPs, y etcétera, etcétera. Y no solamente por eso, y seguramente por eso a lo mejor sí que se pueda quedar un poco por detrás, pero creo que sí que podría estar muy cerca de comer la mesa de Jordan, Magic y Bird. Para mí, Michael Jordan estaría siempre en el número 1, pero no estaría muy lejos de Magic y Larry Bird, LeBron James, ¿eh? Piti. Bueno, yo creo que LeBron en rendimiento individual continuado en el tiempo de su carrera
está por encima, mal que me pese, de Magic Johnson y de Larry Bird. Evidentemente son dos jugadores que cambian el baloncesto, cambian la liga cuando la gente de mi edad se enamora de esto. Entonces hay una parte sentimental, emocional, que quiero dejar un poquito a un lado, pero creo que a rendimiento individual está por encima de ellos dos, y la respuesta es sí, sí puede comer, y creo que tiene que estar en la conversación, aunque esté un poquito de acuerdo de momento con Antonio, pero seguramente estoy adelantando cosas. Creo que Michael Jordan, quizás ahora más revivido por todo lo que estamos viendo, pero evidentemente Michael Jordan quizás estaría por encima para mí. Chema. Yo coincido bastante con Piti, con lo que acaba de decir. Creo que LeBron está por encima y en ese escalón un poquito para mí por debajo de Michael Jordan, pero por encima de Magic y de Bird. Si bien es cierto que son dos jugadores que probablemente rescataron la liga de cierto ostracismo y la colocaron en un nivel a partir del cual ha sido todo una pista de despegue hacia arriba, lo que podemos decir la NBA, con sus altibajos, está claro, pero veo pues a Jordan bastante inalcanzable, y luego pues LeBron por otras cuestiones, no solo por cuestión de rendimiento individual, sino por también cuestión de poderío físico en ese segundo puesto, en esa pugna con Michael Jordan. Bueno, pues yo creo que de los cuatro voy a ser el que hace la labor del hater de LeBron, ¿no? Porque LeBron también parece que tiene haters, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso, que yo soy un gran admirador del juego de LeBron, pero yo creo que no. Yo creo que podría comer en una mesa muy cerca, a 2 metros de distancia, ahora que hay que dejar esto. Mampara. Con una mampara, con la mascarilla. O con Pippen, más o menos en esa mesa cerquita. Pero yo soy de los que creo, es verdad que yo me enamoro del baloncesto por Magic Johnson. Bueno, me enamoro del deporte por Magic Johnson, realmente. Es mi ídolo de siempre, desde que yo era un crío. Tengo todo lo habido y por haber de Magic. Mi padre me despertó por la noche para decirme que tenía el virus, el VIH, y casi me da algo cuando me lo comentó mi padre. Es decir, esa parte que comenta Piti, digamos, emocional, es verdad que la tengo, no la puedo desligar, aunque lo intento analizar todo baloncesto, pero mi podium sería Jordan el 1, Magic el 2, y LeBron quizás se podría acercar a la River, se podría comprarlo, pero creo que a Magic no, desde mi punto de vista. Y voy a defenderlo con una serie de argumentos que ahora me podré rebatir. Para empezar, hablamos de números puramente, que bueno, a mí no me gusta especialmente medirlo todo en cuanto a números, creo que hay cosas que cuentan, pero otras no. Son 5 anillos de la NBA, si no recuerdo mal, de Magic, que es el dominador de los 80 sin ninguna duda, superando a su rival de aquel momento, que es Larry Bird. Creo que es verdad que LeBron ha tenido en la parte final un equipo durísimo enfrente, que es Golden State, pero creo que los rivales anteriores que ha tenido LeBron, para mi gusto, no eran tan fuertes como fueron los Celtics o los Pistons de finales de los 80, incluso los Bulls de Chicago. Defiendo que Magic es más que LeBron, o ha sido más importante que LeBron, aparte por cambiar la liga, como decíais, en estos años 80, él y Larry Bird cambian un poco el baloncesto, porque creo que aunque LeBron también, en menor medida, creo que Magic es el jugador de la historia de la NBA que mejores ha hecho al resto de sus compañeros. Lo hablaba muchas veces con mi buen amigo Lucas Mondelo, seleccionador del equipo femenino de baloncesto, que es un gran admirador de Magic como yo, que él utiliza mucho la frase del yo al servicio del nosotros, basado en Magic, que es su manera de entender el baloncesto, la manera en la que Magic no solo cambia la NBA como concepto de franquicia, sino que a su alrededor genera un estilo de juego. Es decir, todos asociamos a los Lakers, el showtime de los Lakers, a partir de lo que hacía Magic, de este juego en transición, de este juego a campo abierto, de la facilidad impresionante que tenía para ver siempre al compañero mejor situado, para entender el pick and roll, para entender mejor que nadie el juego un base único de 2-0-6, que es algo que no sé si volveremos a ver con esta regularidad en el baloncesto, con sus problemas físicos, que podría contar todavía muchas más cosas, pero como introducción, para un jugador que no olvidemos, el primer año que llega a la NBA después de ganar el título universitario con Michigan, es campeón de la NBA el primer año y
para quien diga, bueno, es que Kareem Abdul-Jabbar estaba en ese equipo, no olvidemos lo que hace Magic cuando se lesiona Kareem Abdul-Jabbar en las series finales contra Filadelfia de Julius Erving. Ojo también al equipo del que estamos hablando, y que Magic pasa de ser el base a ser el pívot del equipo para sustituir a Kareem, y ese partido, yo creo que hizo 42 puntos, 15 rebotes, 6-7 asistencias. Hablo así de memoria, para un jugador debutante en la NBA. Es decir, yo creo que Magic para mí está muy por delante para el tipo de baloncesto, por lo menos en el que yo creo, y si hablamos de números, creo que también lo podría pelear, pero creo que en números colectivos y lo que ha hecho Magic a ese equipo es, bueno, es único en la historia de la NBA y creo que no es suficientemente ponderado, lo digo de verdad. Para alguien que yo siempre me peleaba con los de Jordan, por motivos obvios, pero no dejo de reconocer que el impacto, obviamente, de Jordan está por encima de cualquiera, pero creo que el impacto de Magic y el tipo de jugador que era Magic era único, era diferente y creo que diferente a cualquiera de los que ha pasado por la liga jamás. Me lo podéis rebatir, si queréis. Bueno, yo en muchos de tus argumentos estoy muy de acuerdo. De hecho, para mí Magic también es un ídolo de adolescencia. La parte de Kareem Abdul-Jabbar es verdad que ese partido es mítico y él tiene una madurez como rookie espectacular, pero también es cierto que la gente de nuestra edad y continuación metemos, pues bueno, en esta mesa o en esta conversación a los jugadores que tú nos traes, Alberto, pero claro, Kareem Abdul-Jabbar podría estar en esta conversación, lo conocemos ya en la parte final de su carrera y es bastante importante. Bill Russell, Oscar Robertson, evidentemente grandísimos jugadores, y Magic llega a un equipo donde hay uno de esos jugadores que podía haber estado en esta conversación. Entonces, yo que soy muy de los Lakers, sí que tengo que decir que quizá es un poco culpa suya, pero LeBron en muchos momentos no ha querido tener un gran equipo o no ha podido, digamos que, conseguir por tener tantísima influencia que el general manager o la presidencia tuvieran una fuerza. De hecho, bueno, la broma de Jerry Krause o incluso Magic consiguió aliarse muy bien con la propiedad, con la gerencia en sus años y fue muy importante para tener un equipo muy fuerte, continuado, ¿no? Que es lo que le termina dando todo lo que tú estás diciendo, ganar 5 títulos y demostrar todo lo que demostró, pero en ningún momento hubo una gran fricción más que al principio con el primer entrenador que sale precisamente por enfrentarse con Magic. Yo creo que lo bueno que han tenido Magic y Jordan es que han sabido cuál era su posición dentro de la franquicia y LeBron, en otra época también, digamos que está por encima de eso, pero casi en negativo, ¿no? Pero como jugador individual, yo ahora mismo creo que LeBron, después de todo lo que ha hecho, y no he sido nada admirador, casi hater, de la primera parte de la carrera de LeBron James, pero me tengo que descubrir ante un jugador que es capaz de aguantar físicamente a este nivel 15 temporadas. Eso es lo que iba a comentar yo, ¿no? Por un lado, la cantidad de años. El otro día creo que era nuestro compañero Julio Maldini, hablaba de la comparación, extrapolo, durante unos segundos solo, el fútbol en esta conversación, hablando de lo Messi comparado con otros jugadores, decía la longevidad, la cantidad de años que lleva a tan altísimo nivel, ¿no? Pues algo parecido podemos hablar con LeBron, porque no hay muchos jugadores en la historia. Kareem Abdul-Jabbar también estuvo muchos años, Jordan, Kobe, pero no muchos más, tantos años a tan altísimo nivel. Y luego tiene cosas negativas de LeBron, pues evidentemente es un tipo muy individualista, como decís vosotros. ¿Hace buenos jugadores Jordan, Magic y Larry Bird a sus compañeros? Sí. LeBron, pues en algunos casos sí y en otros pues no tan buenos a sus compañeros. Tenía aquí un par de apuntes porque, a ver, él tiene algo, por ejemplo, que seguramente muy negativo respecto a Jordan, Magic, Bird, Kobe, yo qué sé, los grandes jugadores de la historia, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera, y es que tiene un montón de haters, ¿no? Es difícil, a ver, un tipo de los Boston Celtics seguramente le podría caer mal Magic, lo dudo, pero podría caerle mal. A Larry Bird seguramente a algunos de los Lakers, pero en general caían bien. Jordan creo que le caía bien a todo el mundo. Eso lo preguntas en la NBA y con LeBron no es así. O sea, con LeBron yo creo que se pone caras, ¿eh? Jerry Krause se pone caras. Bueno, no, yo creo que Jordan tenía un carisma increíble, pero creo que no le caía bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un tipo muy, muy exigente. Lo que sí fue capaz de vender muy bien una imagen. Evidentemente fue el primero en conseguir extrapolar el deporte del baloncesto y la NBA de un modo global, ayudado por lo anterior de Magic y Larry, ¿no?
Bueno, llámalo como quieras. Quiero decir que aunque sea una imagen, pero el caso es que LeBron sí que tiene haters declarados. Seguramente más fuera, por parte del público que por parte de los compañeros, ¿no? Porque por lo que me consta a mí, no tiene unas disputas muy claras con compañeros en la NBA y sí es más por parte del público y depende que aquí en España hay un LeBron o sea, hay un ejército de haters de LeBron tremendo, que por eso dejan fuera, que yo creo que por número de títulos, que ahora iremos si queréis, a LeBron lo que le falta son anillos, porque ha jugado 9 finales, ha ganado 3 nada más, se ha encontrado con unos San Antonio Spurs durísimos y con la mejor época de los Warriors de siempre, que seguramente hablo de los últimos 40 años, a la altura de los Bulls de Jordan, de los Lakers Celtics de los 80, entonces claro, se ha encontrado con unos rivales muy duros. Si no hubiera tenido tanta dificultad, joder, a lo mejor LeBron estamos hablando que tiene 5, 6 o 7 anillos y solo tiene 3. Es que, por ejemplo, Jordan no perdió ninguna final, ganó las 6 que disputó y LeBron disputó 9 y perdió 6. Y eso es, en cuanto a números, es una rémora importante. Dato importante. Luego te voy a discutir algunos de esos datos, Antonio. Tema. No, yo estaba pensando que probablemente esa cantidad de haters que tiene LeBron sea por ese individualismo desmesurado que tiene. Yo no sé si... Yo creo que es probablemente el punto más negativo que podemos ponerle, que ese exceso de individualismo y de intentar, ¿no? Muchas veces el yo contra el mundo, pues le ha hecho ganarse esa enemistad de mucha gente. Pero también, si damos la vuelta al argumento, hay que pensar de cómo ha estado rodeado LeBron en las finales o en los anillos que ha conseguido, cómo han estado rodeados esos otros 3 jugadores de los que estamos hablando. Yo creo que es bastante notorio y significativo que el grupo de jugadores que tenían tanto Jordan, Magic y Ver alrededor sumaban bastante más de lo que suman los compañeros de LeBron en esos anillos que tiene y en esas finales que ha conseguido. Por eso creo que tiene más mérito aún ese rendimiento individual continuado en todas las temporadas que lleva en la NBA. A mí me parece una auténtica barbaridad. Sí, bueno, a ver, sí, es verdad que el mérito de LeBron, sobre todo yo lo que más estoy con vosotros es el tiempo que lo ha mantenido. Es cierto que es un mérito impresionante, que hay circunstancias, según qué jugadores, las lesiones que han tenido y demás, no sé lo que le pasó a Magic, que es una malísima fortuna, pero bueno, es verdad que eso pasó y LeBron ha sido capaz de superar todo esto y ha hecho una carrera larguísima. En esa parte estoy 100% de acuerdo. Luego, sí quería dejar encima de la mesa cosas, por lo menos para la discusión, sobre aspectos que comentáis, sobre jugadores que rodeaban a unos y a otros. También habría que saber si el estatus o el nivel que le damos a según qué jugadores lo tienen también porque fueron ayudados por quien estaba en ese momento. Quiero decir, a lo mejor si Magic no hubiera estado en esos Lakers, ni Worthy hubiera sido el Worthy que conocimos, ni Byron Scott o Michael Cooper o A.C. Green. Es que Magic hacía mejor al resto, es que es una realidad. Yo querría saber si Magic no hubiera estado, porque hasta que llegó Magic el estatus no era tan grande el que tenían esos jugadores, por ejemplo. Luego, LeBron ha ganado 2 de sus 3 anillos con el Big Three de Miami, ¿no? Que en aquel momento todo el mundo hablaba que era el mejor equipo de la NBA. Y creo, de hecho, que pudo haber ganado algún anillo más, que pierde con Dallas, por ejemplo, yo creo que era un anillo para Miami, y que perdió en el 6º partido. Dije, me acuerdo, el 7º en Twitter y un fan de LeBron ya me desacreditó. Claro, si dices que fue el 7º, no tienes ni idea. De verdad que fue el 6º. Pero me acuerdo perfectamente de aquel partido, muy mal jugado, por cierto, por LeBron, en este último encuentro, para ver, esto le puede pasar a cualquiera. Y también yo me querría preguntar, no le tengo ningún mérito de las finales a las que ha llegado con Cleveland, pero pregunto, si en vez de haber jugado toda la vida en el este, hubiera jugado en el oeste, ¿hubiera llegado a tantas finales? Porque podemos estar de acuerdo todos en que el nivel del oeste ha sido superior en todos estos años, no hay más que ver las cifras de las franquicias, de victorias, derrotas, y yo creo que había mucho más potencial en el oeste que en el este. Sí, claramente, ¿no? O sea, históricamente así ha sido. Antonio ha hecho más NBA que yo, pero evidentemente yo creo que ha habido algunos años que el este ha sido excesivamente, no blando, pero sí con menos nivel, ¿no? Y yo creo que a LeBron... Más barato.
Sí, más barato, efectivamente, con menos estrellas. Yo creo que a LeBron le ha beneficiado también otra cosa, no sé qué opináis vosotros, que es ese poderío físico que tiene, ¿no? Ese, ser un superdotado, ser alguien que ha sido capaz también de invertir en su físico, en sus recuperaciones, conservar ese físico y encontrarse con una liga, la de la última década, que las normas arbitrales benefician un poco, bueno, pues el ataque, benefician al jugador que tiene más capacidad ofensiva, y eso le ha llevado a que no se pudieran echar encima de él como se echaban encima físicamente, y estamos viendo en el documental encima de Michael Jordan. Yo creo que hay otra cosa que le perjudica a LeBron, esto es un tema más, más filosófico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chema del individualismo de LeBron, pero quiero matizarlo de una forma. LeBron es muy buen pasador, pero es muy de último balón. Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia que hace LeBron por distintas circunstancias con respecto a la plantilla es mayor de la que ha hecho ningún jugador nunca. Michael Jordan, estamos viendo, nos lo está descubriendo este documental, que a todo el mundo lo llevaba así, o sea que realmente a Horace Grant, a la gente que era más blandita, pues les tenía que apretar, ¿no? Con LeBron pasa una cosa, que LeBron exige mucho, pero que yo no creo que la gente se crezca con él al lado, sino que se vienen un poco abajo. Tiene un exceso de influencia porque, como sabéis, Rich Paul, su íntimo amigo y representante, bueno, es ahora mismo uno de los representantes más importantes, más influyentes de la NBA. Entonces, siempre hay mucha influencia en el jugador capital, pero en el caso de LeBron ya es una influencia que a mí me parece que a los compañeros les hace un poquito pequeño. Y luego el hecho de no continuar en el mismo equipo siempre, pues tiene que construir en cada equipo. Por ejemplo, el año pasado de los Lakers, la temporada que hizo LeBron con los Lakers, no esta, sino la anterior, no se la permitieron nunca ni Magic Johnson, ni LeBron, ni Larry Bird. Fueron jugadores de playoffs siempre, fueron jugadores que incluso llegando de rookies intentaron que su equipo estuviera en playoffs porque querían ganar siempre. Primer año en el oeste, por cierto, de LeBron. Sí, lo que le costó la temporada pasada, lo que decía Piti, ¿no? Es que, bueno, en el este la cosa ha sido históricamente, por lo menos en los últimos años, relativamente más sencilla, ¿no? Construida era algo más fácil, y está claro que el camino para llegar a la final, ¿qué hubiera pasado? Bueno, esto es la terna de siempre, ¿no? Si los playoffs fueran directamente los 8 mejores equipos, los 16 mejores, independientemente de qué conferencia y todos siguieran por el mismo camino, pues seguramente a lo mejor LeBron, o con los equipos que ha estado, pues no hubiera llegado a 9 finales, seguramente. La influencia es muy grande. Tiene mucho mérito, desde luego. Esto es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Tiene mucha influencia, sí. Llevar un equipo a unas finales de conferencia casi él solo. Bueno, luego salió tarifando con Kyrie Irving, pero llegar a Cleveland con tantas finales, porque sí que es cierto que en ese Big Three, la mejor época de Chris Bosh y Duke Wade, pues tenía a lo mejor menos mérito, especialmente en el este. Había que llegar ahí, pero estaba bien arropado. Pero en los últimos años con Cleveland... ¿Dime? Que ganó 2 de 4 temporadas con Miami. Sí. Y la que tú dices, con Dallas, que lo tuvo ahí en la mano. Se mano con Cleveland. Luego, claro, que se enfrentó con unos Warriors. Solamente pudo sacar un anillo, que fue precisamente en la temporada del récord de los 73 partidos ganados, cuando llegaron así los Warriors, rotos. No sé si mental supongo que un poco también, pero físicamente llegaron cascadísimos. Y a pesar de eso, bueno... Pues, que no estaba Durant todavía en el tema. No, estoy de acuerdo en lo que estáis comentando. Primero, la diferencia de nivel de la liga, evidentemente, entre este y oeste, creo que es algo que lo ve cualquiera, que no es nada nuevo en las últimas temporadas, pero a mí, por ejemplo, me sigue pareciendo que lo que ha hecho, sobre todo en la última etapa con Cleveland, me parece una auténtica barbaridad. Es decir, echarse el equipo a la espalda y conseguir... llegar a jugar finales él prácticamente solo, también probablemente por decisión propia, por aliarse en el sentido no positivo sino negativo con la gerencia de la franquicia y colocar entre comillas al entrenador y un poco decidir qué jugadores quiere y no quiere. Pues bueno, es lo que ha propiciado también que tenga tantos haters o tantos detractores negativos en ese sentido, pero a mí me parece que tiene un mérito deportivo impresionante. Yo creo que, a ver, el tema de los haters, yo no sé si también hay una parte, por ejemplo, como es mi caso, no me considero hater de LeBron, admiro su juego, pero quizá me coloca en la posición de querer desmitificar su figura el hecho de que haya quien lo intente comparar con Jordan o con Magic, que para mí es que está tan lejos, me enfado, porque conozco que entonces intenta sacar cosas y a lo mejor
no sé si viene un poco por ahí, porque estamos hablando de un grandísimo jugador. También, quizá por la idea del baloncesto de hoy, que no sé cómo lo veis vosotros, los que... Yo veo que hay muchos fans de LeBron, que es gente joven, no digo que la gente mayor no lo sea, pero porque tengo míos, veinteañeros, que son unos locos de LeBron. Que bueno, una cosa es devoción absoluta, pero digo, claro, que vosotros no habéis visto jugar a la otra generación. Pues hemos visto noche tras noche, pues esa generación de los 80, de los 90, es que era otro baloncesto. No digo que sea mejor o peor, era muy diferente. Yo creo que LeBron encarna el baloncesto más individualista de hoy de la NBA. Antes, aunque estemos hablando de figuras referenciales, yo creo que el estilo de juego de los equipos, de las franquicias, era diferente. Era un baloncesto mucho más colectivo, era un baloncesto donde se defendía mucho más que ahora. Ahora es más una colección de estadísticas individuales, en lo que el líder es LeBron, y yo creo que representa otra visión distinta al baloncesto. No sé si en eso estáis de acuerdo en este cambio, porque todos hemos visto también la otra época, ¿no? Podemos comparar, ¿no? Con lo que vimos. Claro, como dice muchas veces Piti, ¿no? El boscorismo. A ver, es que es un baloncesto totalmente diferente. Que hablas tú de los 80 y los 90, creo que por edad los hemos vivido todos de cerca, si no viéndolo directamente en televisión sin una referencia muy, muy grande y nada que ver pues con lo que el baloncesto que hay ahora mismo. Yo creo que el ejemplo lo hemos hablado, o lo he hablado yo alguna otra vez, yo el ejemplo ya máximo es el de los Houston Rockets, ¿no? Que traspasan ya el único tío alto que tienen, el único center como es Clint Capela y ya se la juegan, viven o mueren por el triple. Yo un día que hice un partido que había James Harden en el salto inicial, dije, bueno, si el base guión escolta es el que salta por el balón, pues apague y vámonos. Entonces, claro, son baloncestos y eso sería otro tema para charlar mucho tiempo. Y, lógicamente, lo que tú dices, Alberto, la gente más joven, pues se queda con lo más reciente. Los chavales de 18, 20 años es que no han visto jugar a estos, a Jordan, a Magic, a Larry Bird, salvo a través de YouTube, algún partido de reposición que haya podido por la televisión, y ahí es difícil. Cuando no tienes un juicio, cuando no has visto de cerca claramente, ya no te digo en el campo, por supuesto, pero por lo menos un juicio a la hora de decir, joder, Di Stéfano, por ejemplo, Pelé, no sé qué, joder, es que claro, solo has podido verle en YouTube y en baloncesto pasa un poco igual. Yo soy un fan de Will Chamberlain, pero solamente le he podido ver a través de YouTube y a través de mínimas cosas, pero me parece un tío absolutamente adelantado a su tiempo. Un tío de 2,13 metros en los años 60 con esa movilidad, pues yo no sé ahora cómo extrapolarlo, sería un tío de 2,30 a lo mejor con totalmente coordinado, pero mi opinión de Will Chamberlain queda sesgada porque solo lo he podido ver a través de YouTube y de ciertos partidos muy, muy concretos. A mí me gusta mucho hablar del tema de hacer mejores a los compañeros, porque tenemos siempre, en baloncesto tenemos en todos los deportes ya, el apartado estadístico de las asistencias, pero a mí me gusta mucho ver cómo los últimos años los líderes de asistencia en la NBA han sido jugadores muy territoriales, ¿no? Por eso me gusta más utilizar el tema territorial más que el adjetivo individualista. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece que LeBron tiene un punto individualista a la hora de querer ser, igual que otro que ganó el apartado de las estadísticas en los últimos años, que fue Russell Westbrook o el mismo James Harden. Son jugadores que necesitan muchísimo balón. Bien, Magic Johnson tenía balón, quizás no necesitaba tanto, pese a que era un base reboteador y era capaz de conducir el contraataque, pero por ejemplo, ahora que hablamos, ¿no? Tenemos un recuerdo que a veces el recuerdo no tiene, o sea, con la realidad lo contrastas y te llevas sorpresas. Yo al hacer el libro que hice intenté documentarme mucho sobre el Larry Bird, ¿no? Cómo pasaba Larry Bird, en los equipos que jugó, los apartados estadísticos que dominó él a nivel individual, el equipo a nivel global. Dicen, y está bastante documentado en vídeo porque es relativamente moderno, que el año 86 los Boston Celtics fueron el mejor equipo pasador de la historia. No el mejor individuo. Siempre teníamos la idea de que los Lakers era un equipo, bueno, pues lo que fue, ¿no? Que nos enamoró a muchos, ¿no? Pero Celtics, curiosamente, tenía más jugadores en posiciones que no era, bueno, se me cae esto, en posiciones que no era de uno, jugadores con muy buena capacidad de ver dónde estaban los compañeros. Larry, el mismo Kay Magel, Robert Parrish, jugadores que podían pasarla muy, muy bien. Entonces, por eso prefiero hablar más de jugadores territoriales como son Westbrook, que es un tipo que ha dominado asistencias y que no nos parece que haga mejores a sus compañeros. ¿Por qué? Porque necesita perder muchos balones, igual que Harden, igual que el mismo LeBron, ¿no? Es un poco el tener el balón, pero cuánto lo tienes y cuánto lo cuidas.
Claro, le había pedido a Chema que me hablara, ahora voy con una preguntita, pero le había pedido a Chema que me hablara precisamente hoy un poco más de Larry Bird, también para recordar su figura, a la hora de poder compararlo bien, ya que yo he hecho un glosario sobre Magic, pues Chema, un poquito de Larry Bird. Bueno, yo el recuerdo que tengo de Larry y, bueno, reviviendo estos días desde que me lo pediste, bueno, lo primero que me llama la atención o que debe llamar la atención a cualquiera que se ponga a revisar su figura, ¿no? Es ese cuerpo desgarbado, prácticamente antiatlético, ¿no? Que ya le veías entrar a la pista y probablemente pensabas que bueno, que comparado con lo que había allí, ya ni os... Que quién era este tío, ¿no? Y comparado con la época actual, imaginaros, ya no os quiero ni contar. Pero bueno, yo creo que él fue un estandarte del trabajo duro, de la lucha, de la entrega, de la combatividad y sobre todo yo destacaría dos cosas. Una que es muy clara y es aquello que se le bautizó como el mejor tirador desde todos los puntos del campo. Y otra, yo creo, la inteligencia, la intuición y la visión que él tenía, hilando un poco con lo que comentaba Piti ahora mismo de esa capacidad de pase de los Celtics. Y bueno, pues con todo eso, con sus dolores de espalda, con sus problemas físicos que le hicieron ya ni ser capaz de saltar y tirar sin saltar, pues fue un poco... teniendo una carrera exitosa en una misma franquicia durante toda su trayectoria y generar pues una rivalidad que cambió la liga históricamente. Se acordó, perdona, Chema, que cuando has dicho lo de que no tenía capacidad casi para saltar, bueno, nunca la tuvo en realidad, pero ya al final de su carrera es que casi no levantaba los pies del suelo. Aquel partido que se puso, no sé si tenía problemas en un brazo, el brazo derecho, que era el habitual de tiro, y empezó a tirar con la zurda, y a pesar de eso, se infló a meter puntos. Yo no he visto una exhibición como esta con el brazo contrario, o sea, era o aquel concurso de triples que fueron varios, pero el que ganó con la chaqueta del chándal que ni se la quita siquiera, bueno. Pero que luego vas a sus estadísticas, si yo no lo he visto mal, están 10 rebotes de promedio en su carrera. O sea, que es una cosa descomunal para un tres. O sea, que yo, por ejemplo, no tenía esa percepción de que tuvieras los números tan altos como reboteador. Casi 6,5 de asistencias por partido. Bueno, luego podríamos también discutir si si Larry Bird sigue siendo el mejor tirador que hemos visto. Ahora habría discusiones, pero ojo, cuidado. A ver, Diego, querido Diego, amigo mío, si Jordan Bird, especialmente Magic, podrían realizar su juego en la actual NBA. Yo te digo que sí, sin duda. Sí, yo creo que también, ¿no? Especialmente Magic, bueno, un jugador con esa estatura, es verdad que no era un jugador muy, muy rápido, pero tenía tal control del cuerpo, él cuando fue perdiendo un poquito de velocidad era capaz de utilizar mucho el cuerpo para perder pocos balones, para, digamos, esconder el balón en su sitio. También reboteaba y sobre todo era la mentalidad. O sea, para mí este tipo de jugadores tan grandes es el aura que tienen y la capacidad que tienen de competir desde el primer minuto. Yo recuerdo antes un poco a colación de lo que decía Antonio sobre los jugadores que no hemos visto. Yo cuando me encuentro con jugadores veteranos, con leyendas tipo Vicente Ramos, me acuerdo a Vicente le pregunté, bueno, porque yo sabía que él había jugado contra Oscar Robertson, unos amistosos con la selección española, claro, me decía que era físicamente un portento, tipo pues Magic o el Russell Westbrook de ahora, y la capacidad de jugar todo el rato. Entonces, los que han jugado contra Michael Jordan en las Olimpiadas del 84 o la del 92, era que cada acción era tremenda. Entonces, por eso, por ejemplo, salen un poco perdiendo los de hoy en día, porque lo primero, el load management, ellos la carga, un poco como ven las grandes lesiones, pues dicen, oye, aquí no juego, aquí es demasiado, tal. Sin embargo, estamos hablando de jugadores que, excepto por alguna lesión, jugaban los 82 partidos y jugaban casi todos los minutos a muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, gente con esta mentalidad, Larry, Michael Jordan y especialmente Magic, estoy completamente convencido de que serían muy, muy buenos y serían grandes leyendas en cualquier momento de la historia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cada uno en su rol, evidentemente, porque habría que ver
pues bueno, Magic creo que está claro, porque ahora de hecho estamos en una época de la NBA en la que busca bases, directores, sobre todo bases altos, todo intenta pescarlos. Estaba pensando ahora mismo en Satoransky o Bolmaro, que está en la lista del próximo draft como candidato, y la NBA busca prototipos de esos jugadores que no los hay, aunque les saque Magic unos cuantos centímetros. Jordan, evidentemente, no solo por su talento, sino por su competitividad, creo que nos daría tardes de gloria en la NBA actual. Y bueno, habría que ver cómo encaja. Yo creo que con esa muñeca tampoco sería muy complicado encajar, aunque las exigencias físicas de esta época sean totalmente distintas. Ahora que es una NBA de triplistas, además, ¿no? Para Larry se podría enchufar unos cuantos. Respecto a lo que decían especialmente, decía Diego, Magic, vamos, lo más importante de Magic es que quizá no sea jugar más rápido físicamente. Ojo a su rapidez con balón, porque claro, jugar con ese manejo, nada más había que ver la capacidad de transición que tenían los Lakers, pero lo más importante es que era el más rápido aquí. Era el más rápido pensando, el jugador más inteligente que había. Estoy convencido que él, de hecho, ya no se adaptaría al tipo de baloncesto que hay ahora, sino que probablemente él llevaría su personalidad al equipo al que fuera, porque esa era otra, de una personalidad arrolladora, un carisma que a veces por exceso, que hablaban los compañeros, un exceso de entusiasmo, que él llevaba de sentir el baloncesto y de entender el baloncesto al resto del equipo. De ahí que se generara esa especie de mutación, pequeño cambio también de los Lakers bajo su figura. Pero es una comparación como también de temas físicos que hablamos, ¿no? Ahora todos son atletas de un nivel impresionante, con un físico descomunal, y de estos tres que hablamos, pues había dos que Larry estaba como estaba, Magic con las rodillas también, y su baloncesto estaba en las manos, pero en la cabeza especialmente. Claro, es que estamos hablando de jugadores que por distintos motivos han tenido lesiones importantes, porque si recordamos, Jordan empezó nada más de aterrizar en la liga, tuvo una lesión bastante gorda y luego, pues como sabes, también se retiró 2 veces, o sea, tuvo un par de parones ahí. Bueno, la última retirada ya sabemos cómo fue, pero la primera sí que paró una serie de que parecía que podía ganar 6 anillos del tirón. Los problemas de espalda de la River no voy a contar, y con Magic también bastantes problemas, luego el tema del VIH, y eso, bueno, pues en cierta manera mermó bastante. Y lo que decías, Alberto, el tema de la inteligencia, joder, es que era un plus, el carisma, la habilidad, el tiro, cómo leía los partidos, pero esa inteligencia que tenía dentro del campo, si hacemos un top 5 de la historia, vamos, tiene que estar seguro, y yo no sé si estaría en el número 1, por encima incluso de Jordan, me refiero en cuanto a inteligencia en el campo. Jordan era seguramente a lo mejor más ganador, más calidad, más técnica, no sé, bueno, más técnica, pues es debatible, pero lo que se refiere a inteligencia a la hora de leer el juego, joder, como Magic, muy pocos, si no, a lo mejor me quedo con el número 1. Claro, yo creo que Jordan más killer, eso sin duda. Sí. Porque Magic tarda en conseguir su primer MVP la temporada, yo creo que consigue 3, si no me equivoco, en su carrera, pero tarda Pitt en conseguir el primero, pero es a mediados de los 80 como que él, digamos, da ese paso también individual para convertirse no solo en el que hacía mejor a todo el mundo, sino él tomar también un protagonismo que al principio no le obsesionó, pero que sí le asumió. Primero creo que llega en el 87, ¿no? Que probablemente fueron los mejores Lakers y el mejor Magic de mediados de los 80. Para mí, sobre el debate porque hay mucha gente, evidentemente de 35 a 15 años, que piensan que LeBron es el mejor jugador de la historia. Yo siempre pienso en un Michael Jordan jugador total. Tenemos un Michael Jordan en el recuerdo de los tiros ganadores, un Michael Jordan de jugar en el aire, un Michael Jordan de las canastas aro pasado contra 3-4 que le saltaban, el superanotador. Michael Jordan, en los 8 primeros años de su carrera deportiva, es 3 veces el jugador que más balones roba de la liga. Es uno de los defensores por antonomasia de la competición, quitando esa temporada que comentó Antonio, la segunda, que prácticamente no juega, llega para los playoffs, que es donde hace aquella exhibición en el Boston Garden. Michael Jordan es un buen reboteador,
Michael Jordan va bajando, pero es un buen pasador, tiene temporadas de 6, 7 y 8 asistencias en una época en la que no se daban tantas asistencias, porque los 80 son como muy, bueno, cambia mucho la liga, se corre más porque los Lakers tiran de tendencia, pero cuando él llega a la cúspide, lo que hay es cera. Los 90 son más de cera, el final de los 90 es un poco época de plomo en ese sentido, pero Michael Jordan lo veo como un jugador absolutamente total desde el primer día. En ese sentido, por ejemplo, nunca pensó que él podía descansar en defensa, que tenía que ser un líder en la cancha en un lado y en otro. Luego le vino el gran regalo de Scottie Pippen, ¿no? Uno de los mejores defensores de la historia sin ninguna duda, pero por eso creo que Michael Jordan está por encima como jerarquía de jugador total. Sí, probablemente es lo que dices, Piti, de que Jordan como jugador completo sea uno de los jugadores más completos delante y detrás que hayamos visto, pero yo estaba pensando en que esos tres nombres son han tenido tan en común esa inteligencia que han demostrado una adaptabilidad tremenda al baloncesto. Hablábamos de la espalda de Larry Bird, hablábamos de las rodillas de Magic, y yo estaba recordando al último Jordan, el de los Wizards, el que ya vuelve por segunda vez, es decir, se adapta perfectamente a lo que hay, mete un porrón de puntos sin ya los aros pasados, sin volar, con muchas suspensiones, y creo que esa inteligencia, sin tener probablemente, teniendo un buen físico, pero teniendo un físico condicionado, es lo que también nos diferencia un poco de LeBron. LeBron es una auténtica máquina física, casi diría perfecta, que ha conseguido cuidarse durante esas 15 temporadas y llevar al máximo ese cuerpo para sacar el mayor rendimiento posible baloncestístico en la pista. Estos tres jugadores han sabido adaptarse a las limitaciones que durante el tiempo han ido teniendo y a los problemas que han ido teniendo para sacar adelante su talento, y creo que eso también es muy importante. Oye, ¿y qué os parece el LeBron de los finales de partido? Quiero decir, ¿creéis que es un jugador que sabe entender bien el momento, que sabe tener lectura sobre los momentos más calientes de partidos, de series, de finales, que muchas veces también eso mide a los más grandes, ¿no? Cuando en ese momento de la verdad eres capaz de decidir lo que procede y decidirlo con jerarquía? Bueno, empiezo yo. A ver, a mí me parece que quizá estamos hablando de individualismo, pues a veces peca demasiado de esto lo quiero resolver yo. Si me sale bien, bien, y si no me sale bien, pues no va la cosa tan bien. Quiero decir que hay otros jugadores que son o eran individualistas, pero como estamos comentando, tenían una facilidad más para tener una visión global del juego, ¿no? Y que si la defensa se cerraba para él, intentar pasar el balón, intentar buscar el bien común del equipo, pero muchas veces lo hemos podido ver a LeBron. Si es decisivo y está acertado de cara al aro, es capaz de meter 15 o 20 puntos del tirón, como he visto en algunos partidos en los finales más calientes, bien, pero ha habido veces en los que pues ha pecado de excesivo individualismo, de lanzamientos precipitados, de jugar acciones en uno contra uno demasiado forzadas, y eso a veces pues la cara de la moneda pues le ha salido cruz. A mí a nivel técnico LeBron me parece que es un jugador que tiene mucha capacidad, más al tener un físico tan, digamos, tan potente, parece que es menos, pero sí que es verdad que para encontrar situaciones, soluciones como las que ha encontrado Michael Jordan, las que ha encontrado Kobe Bryant, pues no tiene esa finura técnica, es evidente. No es que sea malo técnicamente, que no lo es, que yo creo que es muy bueno, pero no tiene esa capacidad, y sobre todo LeBron James es un hombre no errático, pero sí que no ha sido nunca un jugador que en el tiro exterior haya sido dominante. O sea, lo que Kobe Bryant y Michael Jordan fueron ganando con los años, que fue rango, él tira de fuera porque tiene unas piernas impresionantes y puede tirar desde lejos, pero muchas veces le han jugado, sobre todo en partidos de vida o muerte, el hecho de te floto un poco. Ha habido partidos que ha conseguido superar el reto y partidos que no. Con lo cual LeBron James quizá ahí yo le pondría evidentemente un punto menos de lo que podría tener el mismo Michael Jordan, incluso Magic Johnson. Sí, yo creo que ahí está bastante por detrás, en el sentido de que no es
De hecho, seguro que vosotros, si hacemos el ejercicio práctico, recordáis muchas más canastas ganadoras o acciones decisivas del resto de jugadores de los que estamos hablando, de pensar ahora en un LeBron James más clutch, más de momento. Todo el mundo tiene su canasta, ¿no? Jordan, la canasta de claro. Utah, Magic, la del Garden con los Celtics. Y con LeBron nos cuesta porque el gran título con Cleveland, realmente quien anota la última canasta es Kyrie Irving. Es que seguramente la acción más recordada de LeBron en su carrera sea un tapón. Correcto, efectivamente. Sí, señor. Perdona, Chema, que te acordé. No, estoy totalmente de acuerdo. Y eso era lo que yo quería transmitir, que probablemente no es un jugador decisivo de momentos claves y es un jugador más diésel de partido y de un poco más de mayor largo recorrido durante cada choque. Hay que reconocerle una gran habilidad a nuestro anfitrión y moderador, Alberto, porque está consiguiendo llevarnos hacia un sitio donde le demos leña a LeBron todo, digamos, ¿no? Digo, al final estáis reduciendo la mesa de los tres y poniendo la mampara conmigo, ¿eh? Sí, y menos mal que iba a ser yo el que iba a defender a LeBron. A ver, y yo lo voy a defender porque en cuanto a números, y tengo aquí la chuleta, en cuanto a números, esos son números, no son opiniones, son números. Ahora, si me dais 2 minutitos, bueno, menos, en 30 segundos, simplemente con 4 o 5 cosas, son números absolutamente brutales. O sea, eso es indiscutible porque son números de títulos que ha conseguido, no solamente de anillos, sino un montón de títulos y de cosas muy positivas que ha conseguido. Tengo aquí numeritos, Antonio, lo tengo preparado. Mira, meteríais... yo aquí sí que no, ¿eh? ¿Incluirías a Stephen Curry como candidato a entrar en esta mesa o no es más abajo? Yo no. ¿Cómo puedes repetir que se me ha cortado un poquito? Sí, a Don Stephen, si meterías a Don Stephen en esta mesa. Stephen Curry, digamos, en esta pelea. No, yo creo que es un jugador con el que nos identificamos mucho porque es un tío de 1,85, 1,87, delgadito, con problemas en los tobillos y demás, que las mete como las mete, pero yo creo que, claro, que su carrera es diferente. O sea, no es un jugador dominante desde el primer minuto que está en la cancha, ¿no? Aún así llega a un sitio o llega a un momento de forma en el cual todos nos quedamos alucinados y yo creo que muchos empatizamos con su forma de jugar. Sí, pero probablemente, como dice Piti, yo creo que es muy buen jugador, un gran jugador, pero para mí es más unidimensional. Para mí es un jugador más un anotador, pero probablemente, aunque hace otras cosas, yo veo bastante más completos al resto de jugadores de los que estamos hablando en el día de hoy que a Curry. Sí, yo es que además siempre sobre Curry, que a ver, representa más un estilo de baloncesto. Yo reconozco que a mí me gusta más el jugador de fundamentos básicos técnicos de baloncesto, más que el jugador, quizá por eso no tengo tanto amor por LeBron, más que el jugador físico descomunal que te arrasa, y por eso es verdad que un jugador, como decís, tan delgadito y que es capaz de anotar como anota, y es un jugador para mí muy de highlights, pues en 30 segundos, un minuto te deja loco con las cosas que ha hecho, pero viéndole partido tras partido, yo creo que me desespera muchas veces también un base con esa capacidad para la selección de tiro, de que igual que le vemos canastas increíbles, le vemos unas manoletinas, como diría Mario Pesquera, tremendas, de 8 metros, de repente un tiro de cualquier manera. Eso no sale en los highlights. En los highlights te sale el de los 8 metros que mete, pero no el que no toca ni el aro. Es un jugador como muy de chispazo, muy espectacular, pero para mí muy poco académico para el gusto del baloncesto. Antonio, ¿quieres decir algo? No, totalmente de acuerdo. Yo, por eso, cuando salía la pregunta, hacía un gesto así con la cabeza, como diciendo, hombre, yo creo que un peldaño, una mesa diferente. No sé si una mesa a 2 metros o a 4, pero evidentemente una mesa diferente que de Jordan, Magic o Larry Bird, o incluso que de LeBron. Como tú dices, el jugador de chispazo, ¿no? Como decimos ahí en el plus, ¿no? Cuando tiene el picorcito, bueno, pues cuando tiene ese picorcito te mete 50 puntos con la gorra. Y como tú dices, si triples de 8, 9, 10 metros, te mete 9 o 10 en un partido. Pero cuando no tiene ese día, que los hay días que no lo tiene, incluso teniendo ese día,
sería unas manoletinas, una chufla, llámalo como quieras, que realmente deja, bueno, pues un poco entrever que es demasiado irregular y que es eso, que aporta, sí, como decía, creo que era Chema, ¿no? Unidimensional. Bueno, obviamente, por razones físicas, en el rebote no aporta, no asiste tanto como quizá debería asistir porque le gusta mucho aglutinar el balón, muchas veces me la guiso y me la como, ¿no? Es que muchos ataques de los Warriors llego, boto el balón, saco desde línea de fondo, llego a 8 o 9 metros y me tiro un triple. Y creo que eso está muy por debajo de lo que estamos hablando, ¿no? De un jugador, de jugadores totales de la historia. Que yo si hubiera un jugador, digamos, de la época más reciente que podría pelear con LeBron, seguramente por debajo, porque es verdad que LeBron al final ha tenido una trayectoria muy amplia, es el malogrado Kobe Bryant. Yo soy un jugador que vería que más se le puede comparar, porque es verdad que tuvo también una gran época Kobe en los Lakers. Hombre, sin duda. Que consiguió, en cuanto a anillos se refiere, creo que fueron 5, ¿no? Los que consiguió Kobe, y yo creo que ha sido el jugador, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, más parecido en todos los sentidos a Michael Jordan. Es como una versión muy cercana a la de Jordan, en cuanto, es que hay acciones, vemos, como tú dices, Alberto, highlights, que a veces dice, bueno, es que son calcos, ¿no? A la hora de lanzar, de hacer un mate, de pasar, muy parecidos a los que tenía Jordan, con un carácter ganador como el que tenía, y se quedó muy cerca de conseguir los mismos anillos. Y si hubiera habido un poquito más de química con Shaquille, o aquel experimento con Gary Payton, con Karl Malone, o cuando estuvo Howard y tal, estamos hablando de un tipo que puede haber ganado 7 o 8 anillos, pero con la gorra, desde luego, Kobe Bryant. ¿Le veríais ahí un tema en una altura cercana, por lo menos, a LeBron o no? Chema. Sí, a mí yo creo que es un jugador que también ha marcado una época, no solo por la franquicia en la que ha estado, sino porque yo creo que este sí es un jugador determinante en el sentido de momentos claves y momentos importantes de partido. Si a eso sumamos pues la trayectoria que ha tenido y bueno, yo creo que aunque también ha tenido haters, creo que ha tenido cierto carisma a nivel público, pues bueno, yo creo que es un jugador para estar ahí, para considerarlo. Yo, a ver, con Kobe Bryant me cuesta un poquito más. Evidentemente tenemos el impacto, ¿no? de su fallecimiento y todo lo que le hemos visto en vídeo pues, en los últimos meses, ¿no? Yo el primero, ¿no? Creo que es un jugador con una carrera larguísima, Antonio lo ha sugerido. Es un jugador que solo un año es MVP de la liga, curioso, gana esos 5 anillos, 3 de ellos con Shaquille O'Neal y él no es el importante o es la segunda referencia. Entonces creo que queda un poquito por detrás al no ser el jugador referencial siempre que ganaron. Pierde, creo que son, Antonio, 2 finales, no sé, es Detroit... Detroit seguro y la de Boston. La de Boston antes de que llegue, bueno, el primer año de Pau. Sí. Eso es. Entonces, claro, si lo ponemos a nivel competitividad, que es lo que al final te da quién está más arriba y quién está más abajo, no creo que pueda competir Kobe Bryant con la gente que estamos hablando, ¿no? Por circunstancias. Y luego lo que os he apuntado al principio, a mí de Michael Jordan lo que me impresiona, ahora que me mandó Gigantes un artículo, es ver que incluso en su primera temporada, cuando llega a unos Chicago Bulls, que eran el peor equipo de la liga, consigue, es verdad que es con un récord no muy bueno, pero consigue que el equipo entre en playoff, ¿no? Kobe Bryant, de sus 20 años, pues no sé, hay unos cuantos que no están en playoff por distintas circunstancias, ¿no? Eso Magic nunca lo consintió, eso Larry nunca lo consintió, fueron equipos ganadores de todas. Seguramente no fue solo por ello, fue por una gerencia, por una trayectoria, por una franquicia determinada, ¿no? Pero ellos han podido jugar donde prácticamente han querido, ¿no? LeBron lo ha hecho cambiándose y los otros cayeron en el sitio y ahí aguantaron. Es que LeBron estaba hablando de playoff, solamente se quedó fuera un año de jugar y fue el pasado y, bueno, lógicamente, como todos sabemos, porque tuvo una lesión que seguramente hubiera empujado, por lo menos, ya no sé en playoff que hubieran hecho, pero sí tuviera tenido opciones de meterse en playoff. Eso no es fácil, que en 17 años todos estés ahí en playoffs. Bueno, compañeros, no os voy a robar más tiempo, que ya nos acercamos a la hora de emisión de este directo. Si queréis cerrar con alguna conclusión, alguna frase, algo para poner el broche a esta charla que hemos venido manteniendo.
A ver, empiezo yo como defensor de LeBron diciendo, cuanto a algunos números solamente por encima, que un tío que ha jugado 16 veces All-Star, que ha sido el que más titulares, como veces como titular lo ha conseguido, es el tercer máximo anotador de siempre, solamente detrás de Karl Malone y de Kareem Abdul-Jabbar, que ha ganado 3 anillos, que ha perdido 6 finales, que tiene un récord de anotación en cuanto a puntos y de rebotes, una décima arriba, décima abajo, que el año que debuta, quiere decir que en 16, 17 temporadas mantiene unos números muy parecidos, pues merece todo mi respeto. En cuanto a número, me parece que estaría entre el top 10 de la historia. Antonio ha hecho todo lo posible para que luciera LeBron, pero en su corazón, evidentemente, yo sé que pasan cosas diferentes. Bueno, para mí Michael Jordan es el mejor jugador de la historia. Me gustaría haber visto más, o debería obligarme a ver a aquellos jugadores de los 60 y 70 que hemos comentado. Y mi jugador preferido ha sido siempre Magic Johnson, ¿no? Aún así, creo que LeBron James está individualmente un punto por encima de Magic Johnson, pero no llegará a mi corazón como él, ¿no? Es lo que quiero decir para finalizar. Bueno, para cerrar, pues bueno, que me ha tocado defender a Larry Bird. Yo he sido más de Celtics que de Lakers y bueno, siempre he empatizado un poco con un Larry que probablemente no ha sido el mejor físicamente ni lo será nunca, pero que la muñeca tenía ese talento especial que nos hacía soñar y bueno, y que revitalizó una competición gracias a una dualidad con Magic que bueno, que creo que siempre estará ahí y que forma parte de la historia de nuestro baloncesto. Y yo me sumo a las palabras de Antonio, que LeBron está sin duda en el top 10, que es lo que ha dicho él, top 10. Y que mi orden, sin duda, es Jordan por encima de cualquiera y Magic, 11,2 asistencias, 11,2 asistencias por tema de su carrera, que es una cosa, no sé si fue él quien lo dijo o quien lo dijo, lo de la famosa frase aquella de una asistencia hace feliz a... Kukoc. Kukoc, ¿no? Tenía la duda de Magic o Kukoc, exacto. Bueno, pues es que ese es el ejemplo. Con Magic te hacía feliz. Yo recomiendo a las generaciones de ahora que se pongan 5 o 6 partidos enteros de los Lakers. Y es que se van a poner, se les va a poner la sonrisa esta que tenía Magic todos los días jugando al baloncesto, se les va a poner porque es otra cosa. Para mí el baloncesto total, el baloncesto que se juega desde la cabeza. Pero bueno, todos son grandes jugadores y nos hacen disfrutar cada día y os agradezco también a vosotros, Chema, Pete y Antonio, también por hacernos disfrutar con vuestros conocimientos de este maravilloso deporte. Bueno, no tanto como Magic Johnson, seguro a disfrutar la gente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y ojalá que nos podamos ver en persona dentro de poco, será una gran señal, y currando, que sería una gran señal también dentro de muy poquito tiempo, que vuelve el deporte, pero por supuesto, por encima de todo está la salud. Pues se lo dicho, Chema, Antonio, Piti, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a los tres. Abrazo a los tres. Chao.